Bueno, buenas tardes, colegas de Latinoamérica, una vez más. Esta vez me toca hacer la presentación yo. Mafe no llegó a su casa, andaba con mucho tráfico. Bien, ahora tenemos el placer de tener a la doctora Gabriela Genca de la República de Brasil. La doctora Gabriela Genca, todos sabemos que es una especialista en biomecánica, y ella es graduada de la Universidad Federal de Fluminense en 1997, especialista en clínica y cirugía de la Universidad Federal de Vicosa 1999, especialista en ortopedia equina IBBET 2014, profesora de posgrado ortopedia IBBET, instructora de Alapile año 2017, propietaria del Centro Veterinario Gabriela Genca o Huenca y Epiclass Cursos. Doctora Gabriela, bienvenido, un placer escucharla directamente y bueno, vamos a disfrutar su charla a partir de este momento. Sí, quiero agradecerles por la invitación. Para mí es un honor hablar un poquito sobre un tema que me encanta, que es la biomecánica. Les pido de pronto perdón por mi portuñol, pero voy a intentar hablar despacio para que comprendan. Entonces, voy a hablar sobre unos conceptos iniciales fundamentales para la biomecánica. ¿Y qué es la biomecánica? ¿Sí? La biomecánica es la función de las estructuras óseas, musculares y de tejidos blandos con el objetivo de producir el desplazamiento craneal o de fuerzas para mantener el caballo en pie. Entonces, la biomecánica es dividida en biodinámica y bioestática. La biodinámica, por su vez, es dividida en biocinética y biocinemática. La biocinética evalúa las fuerzas y la biocinemática evalúa el movimiento sin considerar las fuerzas que actúan. Y la bioestática estudia las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en reposo. Entonces, ¿qué es eso? Es cuando podemos unir los cables y analizar todos los hallazgos de anatomía funcional del examen clínico, evaluando la importancia del deporte practicado por el caballo, ¿sí? Unir todo eso y hacer una mejor evaluación de nuestras claudicaciones y de otras cosas que yo voy a hablar hoy. Entonces, una cosa muy importante a considerar son los estrés biomecánicos que son generados por esos deportes. Entonces, miren la primera foto donde podemos mirar un caballo de vaquejada que en su mano izquierda, el miembro torácico izquierdo, en una fase del apoyo, el caballo tiene mucho estrés de las articulaciones del carpo y del nudo. Entonces, hay una mayor fuerza y un contacto mayor de los huesos en la cara craneal de esas articulaciones, produciendo un mayor riesgo para las fracturas. Y también en esos días yo realicé una charla con el doctor Diego Cárdenas sobre la biomecánica también de los caballos criollos colombianos, mirando la importancia de las patologías del aparato suspensorio, de las artrosis del nudo y todas las cosas que pueden ocurrir en este deporte. Entonces, ¿cuál es la importancia de la biomecánica? Nos ayuda a evaluar las claudicaciones, lo mejor entendimiento de las patologías del aparato locomotor, para establecer una mejor terapéutica, una buena rehabilitación y también
para las herrajes correctivas. Un concepto básico importante son los tipos de contracción muscular. La contracción isotónica, hay un cambio de longitud muscular, entonces la contracción concéntrica es una contracción que aproxima los ángulos articulares, o sea, la fuerza es mayor que la resistencia. Y la contracción excéntrica es una contracción que afasta los ángulos articulares para se oponer al movimiento anterior y controlar el movimiento anterior, donde la fuerza es menor que la resistencia. En la contracción isocinética, la fuerza es igual a la resistencia. Entonces, la velocidad de acortamiento del músculo permanece constante, como ocurre en la columna vertebral, el movimiento neutro. Entonces, miren la contracción concéntrica, excéntrica, excéntrica, concéntrica. Entonces, el músculo en contracción concéntrica es agónico al movimiento y la contracción excéntrica es antagónico al movimiento. Pero ese concepto es muy importante para comprender todo lo que hace la biomecánica. Entonces, el bíceps braquial hace su función en la flexión del codo en contracción concéntrica, mientras el tríceps braquial hace contracción excéntrica para no permitir una flexión sin fin de la articulación del codo. Entonces, hoy me gustaría hablar de algunos casos clínicos donde la biomecánica fue fundamental para el diagnóstico. Entonces, yo fui llamada a mirar un caballo con una claudicación del miembro posterior derecho desde 8 meses después del movimiento de pivotear sin precalentamiento. Entonces, el caballo salió de la pesebera y empezó a pivotear sin precalentamiento y luego las personas oyeron una crepitación audible muy fuerte durante el movimiento. Inmediatamente el caballo no puso más su pie al piso. Después presentó un edema medial de la coxa y una posición antiálgica. Entonces, la anamnesis fue observado una atrofia arriba de la tuberosidad isquiática y aún persistía la crepitación. Es un caballo de chin roping en inglés, enlace de ternero en dupla. Entonces, el examen clínico, en examen físico, podemos observar una pérdida, una atrofia del músculo semimembranoso muy cerca de la tuberosidad isquiática del lado derecho. Entonces, miren, al lado es más pronunciado acá una pérdida del músculo semitendinoso. En la expresión estática, entonces, el resumen fue una atrofia del músculo semitendinoso lado derecho, ninguna alteración externa de la pelvis, ninguna otra alteración y ninguna alteración distal. La expresión estática fue hecha a paso en primer momento, en línea recta, no pudimos mirar muchos cambios. En algunos momentos, solo una pequeña reducción de la fase craneal, pero no es constante, no es regular.
Miremos al lado. Una buena movimentación de la pierna, pero en algunos momentos un poquito de reducción de la fase craneal del paso, que es mejor observada en el círculo. Al trote es una claudicación evidente del miembro posterior derecho. Pin, 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 pin. Muy clara, una claudicación, grado 3 en 5 del miembro posterior derecho. Miremos ahora al círculo, al paso. A la derecha. Una buena triangulación a la derecha. Y una buena amplitud articular general. A la izquierda ahora. Perdón. Podemos mirar una pequeña reducción de la fase craneal del paso. Pequeño, grande, pequeño, largo, pequeño, largo, pequeño, largo. Sí. Por la historia y por los hallazgos, yo empecé a hacer un test de flexión alta. Antes del teste y después. A la izquierda antes, a la derecha después. Lo que podemos mirar es una alteración muy pequeña, casi nada mismo, y fue eso. Entonces, ¿cuál fue el resumen del examen clínico de la expresión dinámica? Claudicación grado 3 en 5 del miembro posterior derecho, reducción de la fase craneal del paso del miembro posterior derecho, la crepitación y la respuesta levemente positiva del test de flexión alto. Entonces, ahora vamos a analizar la historia que fue fundamental para el diagnóstico. Entonces, para eso, vamos a hablar sobre la biomecánica del pivotar. Entonces, yo hice un dibujo donde acá está el hueso coxal, el fémur, la tibia, la patela y los músculos iliopsoas, el músculo pequeño, el músculo abductor. Yo voy a estar hablando de eso. Lo que quiero que mire es el miembro del mismo lado del movimiento. Entonces, miren ese caballo y miren el miembro posterior izquierdo. Cómo se queda adelante y en aducción. Voy a repetir. Oh, perdón. Entonces, hace una rotación por la articulación coxofemoral, que es la articulación que permite ese movimiento, y el miembro se puso adelante y aducido. Entonces, vamos a responder algunas preguntas.
Primera pregunta, ¿cómo el caballo lleva el miembro adelante? ¿Cómo hace la protracción? ¿Cómo hace el engarramiento? Entonces, el músculo principal en ese movimiento es el músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas tiene origen en las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares y se inserta en el trocante menor del fémur, en la región medial del fémur. Y tiene una acción de flexionar la articulación coxofemoral haciendo la protracción del miembro. La otra pregunta es, ¿cómo el caballo lleva el miembro para dentro de la masa corporal? ¿Cómo hace la aducción? Entonces, el principal músculo aductor es llamado aductor, que tiene una porción magnus y una porción brevis, ¿sí? Y tiene un origen en la cara ventral del pubis y isquio y se inserta en la cara caudal del fémur, en el epicóndilo medial del fémur y el ligamento colateral medial de la articulación femorotibial. Tiene una acción de extender la articulación coxofemoral y rotacionar medialmente el fémur. Otro músculo que participa también de la aducción, ¿no?, es el músculo pectíneo, pero ese músculo hace dos acciones, una acción de aducción y también auxilia el engarramiento junto con el iliopsoas. Entonces, tiene el origen en el tendón prepúbico, en la cara craneal del pubis y se inserta en la cara medial del fémur y tiene una acción también de flexionar la articulación coxofemoral. Ese músculo. Y cómo el caballo eleva el miembro para arriba. Nosotros miramos el movimiento. El caballo fue con su miembro adelante. Entonces, en engarramiento. Entonces, hubo la acción de iliopsoas y también cómo se quedaba en aducción los músculos aductores y el músculo pectíneo. Ahora, como el caballo, cuando el caballo va a cambiar el apoyo, porque él no puede hacer una rotación completa sin parar, él hace una elevación y después rotaciona. Entonces, él eleva el miembro para arriba por la acción del músculo recto femoral. Entonces, ese músculo tiene origen en el tendón prepúbico, en la cara craneal del pubis y se inserta en la cara medial del fémur. Y tiene una acción también de flexionar la articulación coxofemoral, mientras sea un músculo extensor de la articulación de la barbilla. Es importante también conocer los músculos que hacen parte del tendón prepubiano. El tendón prepubiano es un tendón grueso fijado al pecten o a tuberosidad pectínea desde la eminencia iliopúbica hasta la otra. Es formado por el tendón del músculo pectíneo, el tendón del músculo gracilis, el tendón del músculo oblicuo obturador externo y el músculo recto abdominal. Entonces, es una foto del hueso coxal, donde el tendón se queda acá, formado por el músculo pectíneo, abductor, acá también el ligamento accesorio del fémur, muy cerca de ese tendón, ¿sí? Todo el tendón prepúbico que va desde una iliopúbica hasta la otra, en la cara craneal del pubis. Entonces, podemos mirar acá un hueso coxal y los músculos aductores de la coxa, que son el músculo aductor, pectíneo y músculo gracilis. Entonces, miren dónde se insertan esos músculos. Es importante porque el caballo tenía un edema medial en la coxa. Entonces, por
la biomecánica, ¿sí? Por la crepitación aún audible después de 8 meses, una historia de edema medial de la coxa y la respuesta a los al test de flexión. Yo me quedé entre la pelvis y el fémur, pero para mí mucho más probable una lesión en la pelvis. Entonces, empecé un abordaje ultrasonográfica que tiene varias ventajas, es sencillo, es rápido, es muy fácil cuando conocemos la anatomía. En la región pélvica tenemos algunas limitaciones del rayo X por tener que mantener el caballo sobre anestesia general y no es bueno hacer cuando tenemos sospechas de lesiones de la pelvis. Entonces, empecé el examen por la tuberosidad isquiática una vez que tenía una atrofia del músculo semitendinoso cerca de ella. Entonces, mira, esa es la tuberosidad isquiática, una tuberosidad isquiática acá y una línea hiperecogénica normal de la tuberosidad coxal. Perdón, isquiática. Entonces, esa es la evaluación de la tuberosidad isquiática izquierda y derecha, donde el caballo tenía la atrofia. Y miren cómo está mucho más gruesa y irregular que la izquierda, pero yo sabía. También fue evaluada la articulación coxofemoral. Entonces, acá es una pieza anatómica para mirar, una referencia para mirar la porción caudal del trocante mayor del fémur, el cuello del fémur, la cabeza del fémur y el acetabulum, que es representado acá en la misma región y no hay cambios, no hay nada importante en esa articulación. Entonces, también evalué el tercer trocante del fémur, buscando alguna fractura y en un corte longitudinal normal. Acá es el tercer trocante, punto de inserción del músculo. Y también una evaluación en corte transversal normal, no hay nada. Inserción del músculo glúteo superficial. Entonces, arranqué a hacer una ultrasonografía intraabdominal. Acá Doctora, yo tengo... disculpe la interrupción, doctora. Doctora Gabriela. ¿Cómo? Sí. Mire, ¿podría ocultar esa barrita de abajo de Meet que está compartiendo? Hay una parte que dice ocultar. ¿La puedo ocultar? Porque algunos colegas quieren leer abajo. No sé cómo hacer. Directamente ¿Cómo hacer eso? en ¿Sabes ocultar, cómo? en ocultar, donde dice ocultar a la derecha. Ah, Es porque cuando hago eso, ella interrumpe la charla. No, déjela Solo... entonces, no hay problema, no hay problema. Continúe, gracias, no hay problema. Perdón. No sé. No hay problema, déjalo así, no hay problema. Perdón, no sé. Entonces voy a empezar un examen de la articulação. Uma demonstração de onde a gente vai fazer a ultrassonografia, nesse caso. Pode ouvir? Intraabdominal para avaliação da pelve. Então aqui a gente tem o osso isquio, o osso pubis e o osso ilho. Tá? Escuta, ele escuta? Então aqui a gente faz uma abordagem. Sí, escuchamos, muy bien, sí. Avalia essa região indo da tábua do isquio para os ramos do isquio, passando para a pubis. Então, eu avalio essa região da sínfise. Próximo, logo nessa bolinha branca, a gente tem uma região de protuberância óssea da intersecção dos ramos
do isquio para os ramos da pubis, que é essa bolinha branca. Logo em seguida, eu venho numa região mais cranial para avaliar essa superfície, onde eu já vejo, inclusive, alças abdominais, alças intestinais. E aí, seguindo no sentido lateral ou abaxial, a gente tem em laranja essa primeira eminência, que seria a eminência púbica ou pecten, e a próxima eminência, que seria a eminência iliopúbica. E aí dá, inclusive, na ultrassonografia, para ver essa concavidade entre as duas eminências. Sim, então, mirando uma imagen de ultrasonido de esa región de la pubis, ¿qué podemos observar? Entonces, el hueso pubis, el hueso isquio y forame obturador y la cara dorsocranial de la pubis. Y acá podemos mirar el pecten, la tuberosidad pectínea, que es esa acá. Y también podemos mirar la eminencia iliopúbica, que se queda más al lado, ¿sí? Y la concavidad entre las dos eminencias. Entonces, la concavidad de las dos eminencias, ¿sí? Entonces, la ultrasonografía es muy sensible para mirar alteración en esa región. Entonces, mire una imagen de referencia a la derecha y una imagen a la izquierda del caso clínico. Entonces, acá es la cara craneal de la pubis, ¿sí? Y podemos mirar acá la primera, el pecten, la tuberosidad pectínea, ¿sí? Región de inserción del tendón prepubiano. Entonces, miren la imagen de referencia y miren de nuestro caso clínico. Entonces, como se queda mucho más engrosada, espesada, gruesa y una línea acá sospechando de una fractura. Entonces, seguro que después de evaluar la historia, la biomecánica del pivotar y todos los hallazgos, tenemos una fractura incompleta por abulsión del hueso pubis en región cráneo-ventral, sitio, ubicación de las inserciones de los músculos involucrados en la biomecánica del pivotear, los músculos abductores. Entonces, fue un caso para mí muy interesante porque la biomecánica fue fundamental en el diagnóstico. Entonces, el tratamiento fue empezar un trabajo despacio, hacer un fortalecimiento de la musculatura abductora de la coxa, pero con algunas precauciones con relación a movilidad del foco de la fractura. Y también fue indicado el uso de firocoxina. El pronóstico fue de reservada bueno a largo plazo, no sabía cómo iba a evolucionar, pero necesitaba también de evaluaciones constantes. Y en la semana pasada yo recibí un video del propietario. El caballo no se queda 100%, pero mucho, mucho mejor que en el día de examen hace algunos meses, y ahora el caballo va a empezar los ejercicios de fortalecimiento para mirar si podrá, si logrará realizar el trabajo. Entonces, las consideraciones son: el conocimiento anatómico fue fundamental, el conocimiento biomecánico también. La ultrasonografía fue un método, tiene muchos errores ahí. Una ultrasonografía fue un método eficaz, sencillo, práctico y dinámico en el diagnóstico.
y el conocimiento de la anatomía ultrasonográfica fue esencial para la realización del examen. Pucho, yo quiero también hablar de otro caso. ¿Quieres hacer Sí, alguna pregunta ahora o me voy? yo diría que presente los casos, doctora, y después hacemos la pregunta, porque si no se corta mucho. Presente los casos que son súper Sí. interesantes y después que los colegas Entonces, anoten y sacamos las dudas. Continúe entonces. sí. Gracias. Entonces, una yegua criolla de 12 años de edad de reproducción que presentó una debilidad general y se quedaba acostada por esa debilidad, y el dueño tuvo una gran idea de jalar la yegua. La yegua fue jalada por un tractor con cuerdas en la base del cuello, cerca de la articulación del hombro y por detrás de las manos, donde se queda la silla, no sé cómo hablar. Después de eso, la yegua presentó una dificultad muy grande a la locomoción. Entonces, empecé el examen físico y la inspección estática. La yegua presentaba esa posición de la articulación del hombro cerrada, el hombro completamente cerrado, ¿sí? Una columna toracolumbar en extensión y una cosa muy, muy interesante es que el cuello se quedaba entre las manos, entre las articulaciones del hombro. Entonces, miren por delante, el hombro se queda en abducción y la columna en extensión. Por delante también, entonces miren la posición del cuello, la posición de la articulación del hombro, muy, muy anormal. Por arriba, miren como una disección del tórax, muy importante. Entonces, el resumen de la inspección estática fue la articulación del hombro cerrada, hombros en abducción, instabilidad severa de la articulación del hombro, una aprofundización del tórax y la columna toracolumbar en extensión. Empecé entonces a intentar hacer una inspección dinámica. La yegua tenía mucha dificultad de movimentar, entonces miren cómo no es posible extender la articulación del hombro. ¿Sí? El codo también tiene una dificultad muy, muy grande de se flexionar para adelante. Entonces, lo que miramos en la inspección dinámica fue una incapacidad de extensión de la articulación escapulohumeral, una incapacidad de contracción concéntrica del tríceps braquial, una inactividad del músculo brachiocefálico y homotransverso. Miren, yo voy a volver acá, miren cómo los músculos que llevan la mano del caballo adelante, que es que son los músculos brachiocefálicos y músculo homotransverso, no pueden actuar porque el cuello no se queda en una ubicación normal, y una dificultad severa en la protracción.
Entonces, nosotros sabemos que es la articulación del hombro, no tiene ligamentos colaterales, entonces la estabilidad es producida por la musculatura lateral y medial, y eso es muy importante para mantenerla. Y el músculo principal que hace la extensión de la articulación del hombro es el músculo supraespinoso, que se queda acá, adelante de la espina, de la escápula, y se inserta en los tubérculos craneales del húmero. Y también otro músculo que participa del movimiento y también participa del soporte del miembro es el músculo subclavio, que se queda acá y se inserta el externo. Entonces, yo hice un otro dibujo hablando sobre el soporte de la columna, que es muy diferente de la mano y en los pies. En las manos, el soporte de la columna es hecho por la musculatura, el cinturón escapular, que son hechos por músculos representados acá, como el músculo serrato torácico, que se inserta en las costillas y tiene inserciones en la escápula. Los músculos peitoral descendente, que también se inserta en el externo y en el húmero, y el músculo peitoral transverso, que va a unir el radio con el externo. Y también un músculo muy importante es el músculo peitoral ascendente, que hace la unión con el húmero. Entonces, todos esos músculos, principalmente el músculo serrato torácico ventral y el músculo peitoral ascendente, hacen la recepción de la columna en las manos, que es diferente del pie por la articulación sacroiliaca. Entonces, esos músculos peitorales también son músculos aductores de los miembros torácicos, ¿sí? Que es una consideración importante en ese caso. Entonces, lo que miramos es una inspección estática. Miramos incapacidad de extensión de la articulación escapulohumeral. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía nerviosa. Yo hice una representación con plastilina para hacer los nervios, perdón, porque está arriba, por arriba del nervio radial acá. Entonces miramos que la formación de plexo braquial es hecha por las últimas vértebras cervicales, el espacio C6, C7, C8, y los primeros espacios intervertebrales torácicos. Entonces acá el nervio mediano, músculo cutáneo, radial lunar y otros, muchos más, otros que hacen el plexo braquial. Entonces, es una pieza anatómica de un curso que yo he ministrado con el profesor Jairo y la profesora Bruna, y nosotros hicimos una disecación muy bonita de todo el caballo. Y miren acá el espacio C8, por donde salen las raíces nerviosas para la formación del plexo braquial, perdón, y por un tronco principal abajo del músculo escaleno. Entonces acá el espacio C8 con la salida de las raíces nerviosas para la formación del plexo. Entonces, lo que quiero decir es que es importante la ubicación de los nervios, ¿sí? Acá el nervio peitoral craneal, y que va a inervar los músculos peitorales, tanto el nervio peitoral craneal cuanto el nervio peitoral caudal, también van a inervar esos músculos peitorales que salen de una porción más caudal de la
del plejo. Entonces, miren la ubicación de las cuerdas y ahora me dicen cuál es su diagnóstico. Entonces, lo que podemos observar es una incapacidad de acción del músculo supraespinoso, ¿sí? Que tiene una inervación del nervio supraespinoso que se queda en una ubicación mucho más superficial cerca de la cara craneal de la escápula, cerca del tubérculo supraglenoideo y también una incapacidad de soporte de la columna, he visto en este caso, y nosotros miramos la inervación por los nervios pectorales, ¿sí? Y entonces, el diagnóstico fue una paralisia bilateral del nervio supraespinoso y una paralisia de los nervios pectorales craneal y caudal por la ubicación de las cuerdas. Entonces, una lesión acá, una lesión del otro lado, una lesión de los nervios pectorales. Entonces, produciendo una incapacidad de soporte de la columna, por eso la columna se puso en extensión, ¿sí? Reducción de las articulaciones del hombro por incapacidad de extensión bilateral de la articulación del hombro por lesión del nervio supraespinoso y una incapacidad de protracción por incapacidad de acción de los músculos brachiocefálico y homotransverso y produciendo todos los señales clínicos que la yegua presentaba. Entonces, acá yo quiero agradecer, esa es mi clínica. Me gustaría presentar mi clínica en Brasil. Ahora hicimos también una clase, una sala de clases para entrenamientos personales, entrenamientos. Ese fue el primer curso que clase de biomecánica en Brasil, pues hecho en Belo Horizonte, Minas Gerais. Una primera aula, clase de biomecánica de la posgrado de ortopedia, y fue una clase muy buena porque tuve la oportunidad de evaluar un caballo, una yegua, que tenía una lesión biomecánica muy importante y el veterinario de ese hospital es un veterinario muy bueno. Ella había hecho todos los bloqueos de esa yegua desde del casco hasta la articulación coxofemoral. No pude hacer el diagnóstico y por gracia de Dios yo le pude examinar, evaluar y el diagnóstico fue muy importante para mí porque voy a mostrar por qué. Y también acá un encuentro internacional del BVT, donde hablé sobre la biomecánica de las lesiones osteoarticulares en caballos atletas y uso de pentosano. Acá también un curso de biomecánica aplicada al examen ortopédico y optimización de performance atlética equina en Goiânia, Brasil. Y por aquel caso que yo hablé en nuestra primera clase de biomecánica, yo tuve la oportunidad de hacer el diagnóstico de una lesión de la alavanca de ilio-psoas
y por eso el profesor Denoir me hizo la invitación para ser instructora de la LAPILI en 2017 en Brasil. Y también me gustaría invitarlos para la próxima semana, biomecânica na prática es una maratona de biomecânica, son 3 clases que voy a ministrar en los días 18, 20 y 20 y después pueden mirar en mi página de Instagram. Entonces, ahí están mis contactos en Instagram, YouTube. Yo tengo un canal también en YouTube, ministrando algunas clases, un grupo en Telegram y también tengo cursos virtual, curso online, en línea, sobre biomecânica, sobre ultrasonografía de pelvis, babilla y tarso. Y también ahora estoy haciendo un curso de examen clínico locomotor. Y me gustaría agradecer. De pronto, las dudas. Bien, bueno, a ver. Gabriela, excelente la presentación. Muchas gracias. Algunos colegas han hecho algunas preguntas. A ver si me entiende. A ver, el doctor Gonzalo Pacini, del caso 1, ¿qué tipo de ejercicios recomienda para fortalecer la musculatura aductora? Sí, es muy importante y la biomecánica permite hacer algunos protocolos de rehabilitación y esos ejercicios son muy buenos y para mí los mejores son los ejercicios laterales. Entonces, cuando el caballo hace el cambio de la mano con la mano derecha con la mano izquierda, haciendo movimientos laterales, es un ejercicio muy bueno para entrenar la musculatura aductora. Bien. Sobre el mismo caso, pregunta la doctora Teresita Ud si utilizó fisioterapia y si qué tipo de fisioterapia. El caso 1. No pude utilizar porque la fractura era en la pubis y no tenía más señales en la musculatura interna de la coxa. Entonces no podía hacer nada, no tenía acceso a la fractura, el punto de la fractura, y el propietario también no tenía muchas ganas de gastar mucho dinero con el caso, porque el caballo ya se quedaba parado por muchos meses también. Bien. Sobre ese mismo caso, el caso 1, ¿qué tiempo de reposo tuvo antes de la rehabilitación? El caso 1. De caso 1. Sí, uno ya se quedaba en reposo por 6 meses y se quedó más 6, 7 meses en reposo. Sí, pero para mí se quedaría mejor si el propietario empezase los ejercicios antes, porque yo le pedí que de pronto, después de los antiinflamatorios, arrancase con los ejercicios, pero no lo hizo. Entonces, yo creo que sea mejor siempre empezar los ejercicios de pronto, mismo con el caballo aún claudicante, aún cojo, porque el fortalecimiento es muy importante y los ejercicios laterales son importantes porque van a trabajar los músculos aductores y abductores en contracción concéntrica, en contracción excéntrica. Entonces, no solo la capacidad de elasticidad del músculo, también la fuerza del músculo. Perfecto. Respecto al caso 2, pregunta la doctora Teresita Ud si hizo algún tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento se realizó?
específicamente. No. Como la yegua ya se quedaba en una situación de debilidad general muy severa, por eso les jalaron. Ela murió pocos días después. Empecé el tratamiento, pero pocos días después murió. Ah, muy bien, muy bien. Claro, ahí preguntaba otra colega que si pudo revertir la parálisis. No, No. porque murió. No, no, no. No, pero si Bien. la yegua no Eh, tuviera, si estuviera viva, tenía muchos, como hacer electroacupuntura, muchas cosas, ¿no? En fisioterapia para ayudar. Sí, podríamos tener algunas opciones de tratamiento si no muriera. claro, y necropsia, la doctora María Marri pregunta si hizo necropsia. No es. El doctor Andrés Metana pregunta si observa muchas lesiones de multífido dorsal y entre el dorsal largo y el glúteo, sobre todo en caballos de carrera. Muchas gracias, excelente charla. Sí. Una pregunta muy buena, Andrés. Sí, los caballos de carrera tienen mucho estrés del músculo glúteo medio y del músculo larguísimo del dorso por la propulsión, ¿sí? Entonces, yo he visto muchas lesiones del glúteo medio e incluso yo creo que tengo una charla de eso en mi canal de YouTube, hablando sobre una síndrome compartimental que es hecha cuando el glúteo medio tiene una fascia, ¿no?, gluteal que involucra todo el músculo y en el momento de la arrancada, como hablo, Sí, arrancada, sí, pucha, sí, sí, está arrancada, sí, sí, correcto. la arrancada, el caballo rompe la musculatura y rota la musculatura y el edema, la sangre, todo que se queda abajo de la fascia produce una síndrome compartimental. Entonces, en curso de biomecánica también hablo sobre eso porque es importante, porque muchos veterinarios utilizan revulsivo químico. El revulsivo que habla, Pucho, es revulsivo, es lo Sí, mismo. sí, correcto, sí, cáutico inyectable, revulsivo inyectable, sí. Sí, inyectable para no tener, para esos caballos no tener más dolores en la musculatura. Pero lo que ocurre es que muchas veces producen heridas largas, muy dolorosas, abscesos, y no es bueno. Entonces, una opción de ejercicio también es los movimientos laterales, más algunos ejercicios también con engarramento, con bajando el cuello, ¿sí? Y haciendo trabajos con cuerdas también. Son indicados para esos tipos de, para mejorar la elasticidad del músculo glúteo medio, para que se quede más fuerte y se rompa con menos facilidad. Muy bien. Porque Acá los, una pregunta. porque los caballos de carrera solo trabajan en línea recta. La dificultad es esa. Entonces, no tiene mucha fuerza, pero no tiene elasticidad del músculo. No logro hacer mucha contracción excéntrica tanto del larguísimo cuanto del glúteo. Perfecto. Acá la colega Morgana Tenorio pregunta, uno, ¿en la evaluación dinámica tiene algún protocolo específico como número uno? Acerca de la biomecánica, ¿sí? La evaluación dinámica, sí, sí, seguramente. Sí. La evaluación dinámica. Sí, entonces siempre lo que miro es algunas cosas diferentes, ¿no?, de una evaluación tradicional, ¿sí? Entonces yo miro la fuerza del músculo,
¿sí? Algunas veces miro músculos muy flácidos, muy Sí, con poca correcto. fuerza, ¿sí? Ujú. E miro a amplitude articular, então, quanto a articulação, por exemplo, do codo se flexiona mais ou menos de um lado comparado ao outro lado. Então, sempre miro a amplitude articular, e isso é muito bueno para mim, muito importante. Também me gusta evaluar se há capacidade, extensibilidade desse músculo, de alargamento desse músculo, também quando o caballo camina, sim. Miro também as fases do andamento, se hace uma redução ou um alargamento da fase cranial ou caudal do passo. E lo que mais me encanta em la biomecânica é isso, porque não tenho conceitos pré-formados sobre algo. Então, por que eu tenho que sempre falar que caballos que têm lesão da articulação coxofemoral têm que ter uma redução da fase caudal do passo, ¿sí? Pero por que isso? E a biomecânica nos explica que há uma redução da fase caudal do passo em alguns caballos que têm lesão na coxofemoral, porque o músculo glúteo médio é um músculo que se inserta em la porção caudal do trocante maior do fêmur e é muito cerca da articulação. Sempre que há dolor ósseo, vai a produzir uma atrofia muscular. Então, se há uma atrofia muscular do glúteo médio e também da fáscia gluteal, vai a produzir uma redução da fase caudal do passo, porque o músculo médio é músculo que, em contração concêntrica, vai a produzir o desplazamento caudal de fêmur por la extensão da articulação coxofemoral. Então, sempre que miro um caballo em la inspeção dinâmica, miro todas essas coisas, força muscular, capacidade de contração concêntrica e excêntrica de um músculo, atrofia muscular, miro amplitude articular, miro as fases do andamento, como o caballo está fazendo o movimento, então, todo isso é muito importante e muitas graças por la pergunta. Muy bien. Bien, la segunda estaba contestada ya, vamos al doctor Romey del Olmo. En el caso 1, 8 meses después del accidente, ¿seguían escuchando la crepitación? Aún. Depois de 8 meses, aún, quando o caballo caminhava, eu ia lá crepitação. Por isso a dúvida sobre a reabilitação, sim? Se esse caballo começou a trabalhar agora, então, na semana passada, então, não sabemos aún se vai a lograr fazer enlace de ternero, que é o deporte praticado por ele mesmo, pero é difícil prever isso porque uma lesão muito larga, não temos como mirar todo. Eu creio que se quedaria necessário uma cintilografia, eu creio que ajudaria muito também para mirar mais uma porção maior, uma vez que a ultrassonografia não permite evaluar tudo, né? Tudo. Pero é uma dúvida principalmente relacionada ao pronóstico. Perfecto. Acá pregunta el colega Roberto Juárez si en el caso 2, que ya sabemos que murió, pero él pregunta si podían hacerla caminar en una pileta o en una alberca, como dicen allá en México. Que la pueden hacer caminar en el agua. Ah, sim. Em esteira aquática. Sí. Sim. Eu Se creio que... No puede nadar. Eu creio que seria uma boa opção, sim.
yo tengo estudiado un poco sobre eso. Tiene muchos buenos efectos, mucho bueno para trabajar, muy bueno para trabajar el cinturón escapular, es los ejercicios donde los caballos bajan su cuello y ponen las fuerzas en las manos. Entonces, cuando hacen eso, van a tener que hacer mucha fuerza en el cinturón escapular y también en el aparato suspensorio, Pucho. Entonces, es un buen ejercicio para que los caballos también reduzcan las patologías de la síndrome de osmosis del aparato suspensorio del nudo. Y también de acuerdo con la anchura de la altura da agua. Claro, Altura la da altura del agua, sí, altura del agua, a donde le dé el agua, A sí. altura del agua también produce un efecto mayor sobre la movimentación de la articulación. Entonces, está probado que la agua a nivel del codo del codo no, perdón, del carpo y del tarso, produce una hiperflexión de la articulación de la mano y de los pies, mucho más do que el nivel más alto del agua. Entonces, podría sí ser una buena opción para la rehabilitación de esa ego, si no tuviéramos. Ah, bien. Acá el doctor Diego Cárdenas. Doctora, ¿puede darnos un protocolo de tiempo de trabajo lateral para la musculatura abductora y con qué frecuencia semanal? Gracias, excelente charla. Sobre Yo el puedo, caso, yo este caso, puedo, el número uno, el caso yo uno. puedo tal vez buscar una diapositiva acá para mostrar, tal vez. Ok. Solo un rato. No importa. Estamos viendo tiempo. Agora não sei. Peraí. Puxa, Sí, acá estamos sim, esperando. é porque eu tenho que mirar em WhatsApp web, talvez. Será que eu consigo fazer isso? No sé. Peraí. Ah, sim. Acá eu tenho, eu vou compartilhar em minha computadora e... Agora sim. Está mirando? Sí.
escucha. ¿Sí? Sí, estamos ¿Logra bien. mirar? Sí, muy bien. Sí, está caminando de costado, ahora girando. Sí, entonces, antes del movimiento de pivotear, ese es el movimiento que yo hablo que es el movimiento de flexionamiento lateral, porque los caballos van a trabajar en contracción excéntrica, por ejemplo, la musculatura acá, acá. Entonces, en la mano izquierda van a trabajar en aducción la musculatura en contracción excéntrica, la musculatura lateral, y van a trabajar en contracción concéntrica la musculatura aductora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la musculatura del músculo infraespinoso, el músculo trapézio, van a trabajar acá en contracción excéntrica y los músculos internos aductores van a trabajar en contracción concéntrica. Eso es un buen trabajo, incluso es muy bueno para desarrollar el músculo iliopsoas, porque cuando el caballo se queda en una con la, es porque es un asunto muy largo, pero cuando el caballo se pone la columna en lateroflexión, ¿sí? Una lateroflexión acá para la derecha, ¿sí? La pierna opuesta al movimiento tiene que hacer una fuerza mucho mayor para se desplazar para medial, hasta medial. Entonces, para eso, el Lilio Pessoas tiene que hacer una fuerza mucho, mucho mayor acá. Entonces, es un trabajo muy bueno también para desarrollarlo. Y en general hacemos eso 1 o 2 veces por semana. En algunas situaciones, cuando queremos fortalecimiento, sí, até podemos hacer 3 veces por semana. Pero en los caballos de porte, de caballos atletas, siempre es bueno hacer por lo menos una vez por semana para que mantenga la musculación de esa musculatura, de esas musculaturas. Yo creo que unos 20 minutos, 3 veces por semana es bueno. Incluso yo tengo trabajado muchos también caballos con lesiones de hombro, con artrosis de hombro, haciendo ese movimiento en la rehabilitación una vez que esta articulación es solamente estabilizada por los músculos. Entonces, mismo que el caballo aún claudique, esté a cojo, yo hago esos ejercicios y los caballos presentan una mejora impresionante, mismo con las lesiones. Seguro, yo trato, hago las infiltraciones de todo que es necesario y después empiezo el trabajo de fortalecimiento de la musculatura. Excelente. Muy bien. Me quedan 3 preguntas, doctora Gabriela, nada más, así ya no le damos tanto tiempo. A ver, dice Nicolás Frigolet, para la atrofia muscular, ¿es preferible la electroterapia a caminarlo para no perder la elasticidad muscular y poder mantener el caballo en estación? ¿O sí caminar el caballo? O sea, no sé si me A entiendo. mí me gusta mucho la electroestimulación y siempre junto con el ejercicio. Entonces, si yo puedo hacer, y algunas veces hay una instabilidad articular muy, muy grande y aún no es posible hacer caminada o eso, ejercicio. Pero si tiene mucha estabilidad, yo empiezo con electro y después de un tiempo, cuando los músculos se quedan más fuertes, yo empiezo los trabajos. Pero siempre intento asociarlos, que trabajen juntos. Muy bien, muy bien. Nicolás Aralegui, ¿existe algún tipo de herradura terapéutica para la lesión del caso 1? Herradura.
ortopédica, otra no. No, no, Perfecto. porque es una paralisia nerviosa, muchas estructuras involucradas. No, no tenía una Para el herradura. caso 1, para el caso ¿Cómo? 1, para el caso 1. Ah, no, 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 perdón, perdón, caso 1. Sí, perdón. Caso 1, yo creo que una herraje un poco más leviana, talvez pensando más en una reducción del impacto, se quedaría bueno. Talvez una herraje con el rolling en toda la extensión de la herradura para que no haga presión, tensión en la pelvis. Perfecto. Las dos últimas preguntas. Teresita Aud, en un caballo que no puede ser montado por dolor, o que no tiene adiestramiento para desarrollar ese trabajo, ¿qué ejercicios puede hacer en rehabilitación para trabajar los aductores? ¿Entiende lo que quise decir? Sí, O sea, sí, si sí, el sí. caballo no puede hacer esos ejercicios, si hay algún otro tipo de ejercicio para los aductores. Sim, talvez com a mano, como chama o cabresto que esqueci? Cabestro, sí, cabestro. Cabresto, uma mano e tentando fazer o movimento ao lado é uma possibilidade, pero tiene que ter precauções. Ah, bien, muy bien, muy bien. Bueno, y la última, que me siento involucrado, dice Juan Berardi, tiene experiencia en la biomecánica de la raza peruano de paso y su relación con el síndrome de osmosis. Sim, Dr. Pucho tem muita experiência com isso. Pero sí, no tengo experiencia con la raza, ¿sí? Pero entiendo un poco de la biomecánica. Dos situaciones. Una situación es que el movimiento es lo mismo que el caballo de paso colombiano, ¿no, Pucho? Caballo de paso fino, ¿no es eso? Sí. Entonces, lo que ocurre es la posición, primero la posición del cuello y de la cabeza, ¿sí? Lo que ocurre es que el movimiento es mucho más vertical que horizontal. Si es mucho más vertical, ¿por qué? ¿Cómo se hace eso? Por restringir, limitar el movimiento del cuello, ¿sí? Porque el caballo necesita del cuello, porque el cuello hace como una viga en balance para producir el desplazamiento craneal. Como esos caballos tienen una posición muy anormal del cuello, tiene muchos trabajos que prueban que la hiperflexión de la cabeza, porque el cuello arribado está en extensión, pero la cabeza está en flexión, ¿sí? Una cosa es el cuello en flexión, que es bajando, y una cosa es cuando eleva en extensión, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que los caballos se quedan en esa posición. ¿Cuáles son los problemas de eso? ¿Sí? Primero, una fatiga muscular mucho más precoz, mucho más rápida, porque está probado que disminuye, aumenta, eleva las enzimas musculares mucho más rápido. Hay una reducción de neurotransmisión de los impulsos nerviosos para las manos, lo que compromete también la propulsión, ¿sí? La propiocepción, perdón. Y también está probado un trabajo que habla que cuando los caballos tienen un ángulo muy cerrado de la articulación, a tanto hospital, van a producir mayor grado de extensión de la articulación del nudo. Entonces, o caballo
el caballo ya tiene un movimiento mucho más vertical que hace con que tiene mucho más movimientos en la fase del apoyo, la fase intermedia del apoyo, donde hay una hiperflexión de la articulación del casco y la flexión de la articulación del casco va a producir una relaxación del tendón flexor digital profundo que no da soporte para el nudo, entonces el nudo baja más y hace más estrés sobre las estructuras del aparato suspensor, el tendón flexor digital superficial, ligamento suspensor del nudo, ligamentos sesamoides distales como los oblicuos, recto, los huesos sesamoides proximales, el ligamento palmar del nudo. Entonces, todas esas estructuras son mucho más estresadas cuando el caballo hace la fase del apoyo, y lo que ocurre es que esos caballos hacen mucha frecuencia del apoyo. Y también por eso, por la posición, por la ubicación de la articulación, la posición de la nuca y la hiperextensión de la articulación del nudo producida por ese movimiento, ¿sí? Entonces, también otras cosas más que pueden predisponer: la relaxación del ligamento nucal, ¿no? Va a producir una extensión de la columna toracolumbar. La columna toracolumbar también va a producir una relaxación, relajación de la musculatura abdominal. La musculatura abdominal se torna mucho más, se queda mucho más hipotónica, y esa musculatura es muy importante para dar soporte a la columna, como músculo hipaxial, que son los músculos flexores de la columna. Entonces, el miembro posterior también va a tener que hacer mucho más movimientos de flexión, mucho mayores, y esos caballos acaban desarrollando dolores en la columna también por eso. Entonces, tiene varias cosas involucradas, pero mucho por alta frecuencia de repeticiones del movimiento vertical. No Excelente. sé si entendieron. Sí, perfecto, se entendió muy bien, bien, bien. Excelente. Bueno, doctora Gabriela, un placer haberla escuchado. ¿No quiere Responder- hablar un poquito ¿No? sobre la síndrome de osmosis? ¿Cómo? ¿Que yo hable? ¿Sí quiere hablar algo? No, porque yo la verdad que biomecánicamente solamente asocié que la suavidad que tiene, ese paso llano, que son esa, cuatro tiempos, eh, hace que indudablemente el que más sufra es el ligamento suspensorio, porque ellos buscan la suavidad. Más allá, yo analicé más que eso, yo no soy biomecánica, estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo a mirar, a observar y a unir todas estas piezas, como lo que me acaba de contar usted, doctora. Entonces, solamente observé eso y la cantidad de Mucho, caballos. entonces yo me recordé de una cosa: tiene unas personas, yo tuve la oportunidad de charlar con una veterinaria de Portugal. Están trabajando mucho con esteira acuática, y evaluando las claudicaciones del miembro posterior con los dolores del dorso, del lomo y del dorso. Entonces, muy importante, porque las claudicaciones van a disminuir el movimiento, la movilidad de la pelvis y la rotación axial de las vértebras. Eso va a producir una sobrecarga sobre la musculatura, produciendo mucho más dolor en la musculatura epaxial de la columna también. Están haciendo trabajos muy interesantes de biomecánica en Portugal. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bueno.
me sobrepasa tanto conocimiento. Bueno, bienvenido. Bueno, doctora, no, yo no tengo mucho más para aportar. La verdad que excelente lo suyo. Agradecida a la comunidad, todos han estado atentos por lo que vi. Así que bueno, por mí, muy bien, muchas gracias y la esperamos el resto de los días, principalmente Muchas el viernes, donde yo voy a hablar sobre mi experiencia sobre el desvase y el herrado de los caballos. Así que me encantaría que participe. ¿Mm? muchas gracias, doctor Pucho, muchas gracias, doctora Mafe, por la invitación. Me gusta mucho ese tema y hablar con usted. Muchas gracias, perdone mi español, mi portuñol, No, excelente su portuñol, excelente. pero, pero yo creo que comprendieron bien. Y muy bien, excelente. Mejor que nosotros, que los que hablamos español. Bueno, muchísimas gracias Te entonces. espero en la próxima semana en la maratona de la biomecánica en la práctica. ¿Sí? Ahí estaremos, ahí estaremos. Yo ya me Ah, anoté, sí. yo ya estoy anotado. Bueno, Muchas gracias, gracias. buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego.